El 97% de los jardineros tiene esta planta en su casa o en su huerto o jardín. Si a la pregunta ¿tú la tienes? La respuesta es que sí, enhorabuena. Estás ante un auténtico tesoro de planta. Los que hayáis respondido no a esta pregunta, pues la verdad no sé a qué estáis esperando para gastarte €1 o $1, depende de donde vivas, que es lo que vale esta plantita, y tener prácticamente una medicina, un botiquín de medicina natural en tu casa o en tu cocina. Muy buenas, mis queridísimos espectadores. Estás en el canal de Flores y Mariposas y a lo largo de este vídeo te iré explicando las cualidades muy fáciles, muy rápidas para cuidar el orégano. El mismo que usas para hacerte una buena pizza, unos macarrones, pues bien, también te voy a enseñar cómo lo puedes consumir. Si tienes esta plantita es posible que ya sepas que las infusiones están riquísimas y también si secas sus hojas los beneficios que va a traer consumir esta hoja son importantísimos. Esta es una planta incluso que huele genial y es a la par tan o más medicinal que el propio romero. Si ya tienes orégano seco, te recomiendo que los polvorees más a menudo en tus comidas, ya que es muy buena para la salud de tu hígado. Pero si no tienes el botecito de orégano seco y te animas a plantar en casa para conseguirlo, yo te voy a explicar los cuidados que debes de tener con el orégano, ya que son muy sencillos. Por ejemplo, si tienes que saber que le gusta bastante la iluminación solar. Si tu idea, por ejemplo, es tener dentro de casa, intenta tenerla en un lugar de la cocina que reciba al menos 5 horas de luz de sol directas. Si no, el orégano va a empezar a estirarse mucho. Se va a aislar para intentar buscar más sol. Si lo vais a poner en el jardín o en una zona en que no vaya a recibir mucho sol, tenerlo un poco en cuenta que al menos reciba sol y sombra y que reciba sol directo mínimo 4 o 5 horas al día. Con relación al riego, la planta del orégano, la verdad es que le gusta bastante el riego, pero sin excederte. Por lo tanto, solo riégala cuando veas que el sustrato comienza a estar un pelín seco, ya que si te pasas regándola seguramente se pudra o se pongan las hojas amarillas. Por eso el riego debe ser en pequeñas cantidades. Con relación al abono, yo no la suelo abonar nunca, simplemente con el sustrato ya le es suficiente, ya que una planta es una planta muy agradecida que no requiere de muchos nutrientes. Y si le abonas demasiado, a lo mejor luego tienes flores y ya sabes, echando las flores pierdes se acaba el ciclo y ya pierdes la planta. Así que yo prefiero no abonarla tanto y que en lugar de semilla pues eche hojas, que es lo que a mí me interesa, y cuando queramos que florezca pues le echamos un abono rico en potasio y cogemos las semillas y lo volvemos a plantar, ¿vale? Bueno, respecto a la poda, le podéis cortar como queráis porque luego volverá a crecer, por ello no os preocupéis. Así que vais a poder usar todo el orégano que queráis a lo largo de prácticamente todo el año. Y respecto a las plagas y enfermedades, pues la verdad es que el orégano es beneficioso en este sentido, ya que suele alejar bastante a los mosquitos y suele alejar también a las plagas del huerto y atrae a insectos polinizadores, o sea, a los buenos. Por lo tanto, esto es un punto a su favor. Como ya os he dicho, en primer lugar, la planta del orégano es un auténtico tesoro porque ahuyenta insectos y en segundo lugar la podemos utilizar para consumirla. Pero lo primero, antes de hacerlo, recuerda, si la quieres consumir, lo que normalmente os digo es que antes de hacerlo consultes con tu especialista o tu médico. Pero la verdad es que la planta de orégano es muy convencional y a día de hoy pues la utiliza todo el mundo en las comidas y aprovechando todas sus cualidades, yo te recomiendo que la consumas en crudo y sobre todo antes de comer o después de comer, y te voy a explicar el por qué. Primero, el primer beneficio que tiene la planta de orégano es como que desinfecta el organismo. Sí, has oído bien, por eso te digo que te lo tomes antes o después de comer, porque favorece muchísimo a la hora del proceso digestivo, ya que un poquito de té de orégano te alivia a ayudar a reducir el ardor de estómago y por lo tanto tienes menos pesadez y sobre todo te beneficia la flora intestinal, por lo tanto vas a ir mejor al baño. Hay quien dice también que está demostrado que consumir ocasionalmente orégano en un poquito, un par de veces a la semana, por ejemplo, incluso también he oído decir que ayuda a aliviar los dolores de cabeza, migrañas, incluso las molestias que a veces tenemos. Para ello debes de tomar una infusión con un par de hojitas frescas y hacemos la infusión rociada, por ejemplo, con una ensalada, la puedes tirar a la ensalada, porque se ha demostrado que las hojas frescas tienen un efecto analgésico o antiinflamatorio que llega a hacer a quitarnos esos dolores de cabeza o esas molestias. Mi truquito es que cada vez que la uséis, pues la estrujéis un poquito la hoja porque así aprovechas más toda la sustancia.
incluso cuando lo vas a hacer a la infusión, tú las estrujas un poquito y echas las hojas a la infusión. Bueno, por otro lado, el propio aroma te alivia la congestión nasal, o si tienes un catarro o simplemente tienes un poquito de sinusitis o un poquito de asma. Bueno, ¿y cómo hacerlo? Bueno, pues pones unas hojas a hervir ahí en el puchero. Cuando está hirviendo, lo que vas a hacer es respirar ese aire, y lo que hace, una vez que has llevado a ebullición, vamos a respirar esos vapores que contienen todas estas sustancias que van a ayudarnos a descongestionar toda nuestra vía nasal. Además, ese vapor, cuando entra en los pulmones, es altamente beneficioso para ayudarnos a terminar de expulsar ese catarro que hayamos cogido. Y ya, como broche final en la planta del orégano, pues los beneficios que resulta es que de los que tienes, que baja el colesterol. Sí, es una de las plantas que tiene omega 3 y te ayuda a bajar el colesterol. Por lo tanto, un consumo regular bajará un poquito tu colesterol, así que ya lo sabes. Y también quiero decirte que es antioxidante, por lo tanto retrasa el envejecimiento. Bueno, pues ¿qué más te puedo decir? Que muchas gracias por verme.